La fibra óptica llega hasta Illueca de manos de una empresa de telecomunicaciones aragonesa. Es una petición que ya hicieron hace bastante tiempo los fabricantes de calzado y que puede favorecer también al resto de los vecinos del municipio. Hace un mes que estos operarios trabajan en Illueca para que Internet aquí sea mejor. Así es, hace cosa de un mes y poco comenzó el despliegue de fibra óptica aquí en Illueca y a día de hoy pues está llegando a su recta final. La demanda surge del propio ayuntamiento por la necesidad tanto de la población como sobre todo de los comerciantes de calzado. Pues es muy necesario tener conexiones de calidad, pues tanto para venta online como para comunicarse con el exterior, y bueno, pues al final se llegó a un acuerdo con el ayuntamiento. Evidentemente también hay un estudio de mercado detrás y para saber si luego va a ser rentable para vosotros. Efectivamente, al final detrás de toda acción empresarial tiene que haber rentabilidad y bueno, se detectó que así iba a ser y de ahí nació el despliegue. Vosotros de hecho sois los que sufragáis esta instalación. Sí, es una inversión 100% privada, sí que hay un convenio con el ayuntamiento, con la institución detrás, pero la inversión es de Embou 100%. Pues ahora mismo lo que están haciendo es tender el cable de fibra óptica por la fachada de tal manera que así llegue a todas las viviendas. Se utilizan o canalizaciones existentes o fases de cableado ya existentes. Ignacio, Illueca es calzado sobre todo, y han sido precisamente ellos, los fabricantes de calzados, los que os han demandado este servicio. Sí, la verdad que siempre pensando en el apoyo a la creación y mantenimiento del empleo, estamos de la mano con los fabricantes de calzado tan famosos que tenemos aquí en Illueca, y también apostando por la llegada de nuevas empresas. ¿De otro tipo? Eso es. Una de las infraestructuras lógicas básicas que tenemos que tener es el gas natural, que también estamos trabajando en ello, y lo que tenemos ya aquí es la fibra óptica. La verdad que ya está la gente impaciente por poder tener ya la fibra óptica, porque se gana mucha velocidad, pasamos de 5 megas a 50 megas. ¿Saben lo que es? ¿Están informados? Sí, ya saben que la fibra es igual a velocidad. Francisco, por ejemplo, ahora estamos en una oficina de seguros, aquí también se utiliza el ordenador mucho. Por supuesto que sí. ¿Es importante una buena conectividad? Desde luego, la velocidad y el servicio rápido, fundamental. ¿En casa tienes internet? Sí que tengo, sí. ¿Y qué te parece que llegue la fibra óptica a Illueca? Pues a mí bien, muy bien. Tal vez también a los niños en el cole, puede que luego avances, es bueno para el pueblo. Señora, ¿a usted qué le parece eso de que la fibra óptica llegue hasta Illueca? Me parece muy bien, todo que sea irá mejor, y eso me parece que será mejor porque puede ir más deprisa el tema de internet y todo esto. En el polígono San Crispín se fabrica calzado. ¿En cuántos más de Illueca se hace lo mismo? Hay en Illueca 4 polígonos que todos se dedican en su mayor medida a fabricar calzado. 3.500 habitantes, ¿cuántos viven del calzado entonces? Un 95% vive directa o indirectamente del calzado. Muy importante para vosotros estar conectados con el mundo. Sí, lo necesitamos, tanto con nuestros representantes, con nuestros clientes, y nos falta también ese punto final de conectarnos con nuestro cliente final, el que compra el zapato de verdad, no las tiendas, no solo los representantes. Necesitamos comunicarnos con el resto del mundo y actualmente la información es vital y necesitamos, igual que hubiéramos querido una autopista que es inviable, necesitamos las autopistas de la información. De fondo el centro de Illueca y aquí el polígono El Arenal. La ventaja de la fibra óptica es que da igual que estemos a esta distancia porque los empresarios que hay aquí ubicados van a poder disfrutar de esa velocidad. Así es, una de las ventajas de la fibra óptica como medio de acceso a Internet es la estabilidad, la calidad del servicio y la no atenuación de la señal conforme se aleja, digamos, de la cabecera, cosa que sí sucede, sin embargo, con el ADSL y otras tecnologías. Comercialmente yo creo que esperaremos hasta final de verano para ofrecérselo a los comercios, habitantes y hogares. Y el entorno rural siempre ha sido y será nuestro nicho. Nosotros trabajamos por vertebrar un poco el territorio.